Norma 35. Objetivo: identificar, analizar Una de y las prevenir los propuestas factores para de poder riesgo resolver el psicosociales estrés en los laboral centros de es la trabajo. norma 35. La norma 35 ¿Cuáles son algunos es factores de una riesgo normativa psicosocial? emitida en el Son 2018 aquellos que por pueden la provocar Secretaría del ansiedad, Trabajo trastornos del sueño, de y estrés y de Prevención adaptación. Social de México, tranquilo, tu empresa y tu donde se patrón busca están garantizar obligados a el implementar esta bienestar norma y disminuir los psicosocial de riesgos. los trabajadores Estos en son el los ámbito errores que laboral. más cometen las El empresas al objetivo de implementar la esta norma norma 035. El último, es que prevenir el los más alto. riesgos Como sabrás, desde psicosociales y 2020, promover la norma un entorno 035 laboral aplica en favorable todos los centros de para el trabajo de desarrollo México. integral Sí, en de todos. cada empleado. Las empresas son revisadas por un inspector y La muchas norma veces encuentran 35 estos errores. en sus Número alcances 1. Las empresas piensan que al busca aplicar la norma como solo es aplicar fundamental los cuestionarios, destacar que cuando la una correcta aplicación en implementación esta sí se norma se aplica, pero de extienda ahí a se todos los analiza y centros se de tiene que trabajo redactar una y política de pues su prevención de riesgos. De aquí su función viene el varía número 2, copiar y pegar dependiendo el del ejemplo número de la exacto política de de riesgos psicosociales de la colaboradores en cada 4 de la empresa. norma Se 035. clasifican de la Si este es tu siguiente caso, manera: te recomendamos de 1 a que 15 revises el trabajadores, 8.2 de entre la norma, 16 a donde vienen 50 todos los trabajadores elementos que debes incluir y en tu más de política. 50 trabajadores. Error número 3. En la Los etapa 1 mecanismos seguros y es confidenciales para donde la se deben resolución de quejas identificar a muchas los veces no colaboradores existen en la empresa, expuestos o si existen, a pero los no son seguros y acontecimientos confidenciales traumáticos para los severos, colaboradores. así Y por como la último, los realización de colaboradores no están campañas de enterados de que es un comunicación riesgo interna psicosocial. Parte de la responsabilidad que tiene donde el patrón es soporten la informar a sus difusión trabajadores del de las contenido de la posibles norma alteraciones a la 35, salud por así estar como el expuestos a significado riesgos de la psicosociales. misma. Así que ya sabes, En la es mucho etapa mejor 2 encontrar los errores es antes donde de se que tengas realiza la cualquier problema identificación a la hora de y gestionar. análisis de los Nosotros somos factores de expertos en riesgo implementar esta psicosocial, norma y junto con la evaluación del entorno organizacional. Estas medidas se implementan y son acciones de control, como también la práctica de exámenes médicos y los registros del mismo. Esto para garantizar la salud, el bienestar y la satisfacción del colaborador de la empresa. Es una forma excelente de asegurar el funcionamiento adecuado de la organización y de sus empleados. Es así donde se consigue crear un clima de armonía y desarrollo profesional a largo plazo. Porque claro que el patrón también tiene sus obligaciones, donde está obligado a establecer y difundir en el lugar de trabajo una política de prevención de riesgos, donde se incluyen psicosociales, que incluye la prevención de factores de riesgo y violencia laboral, así como la promoción de un entorno organizacional positivo, donde se identifica y analiza los factores de riesgo social, psicosocial y físicos, y se evalúa el entorno organizacional. Puede ser a través de una encuesta del clima organizacional. También se adoptan las medidas para prevenir los factores del riesgo psicosocial y se define un canal para atender las prácticas opuestas al entorno. Tienen que ser favorables y los actos de violencia laboral pueden ser a través de un canal de denuncias. También se tienen que adoptar las medidas y acciones de control siendo un plan específico, cuando el resultado del análisis de los factores de riesgo psicosocial lo indique. También se tienen que practicar exámenes médicos continuamente a los colaboradores expuestos y también tienen que poner exámenes médicos por violencia laboral y otros factores de riesgo psicosocial, donde existen signos o síntomas que indiquen alguna distracción, alteración a la salud. También se tiene que difundir y proporcionar información a los colaboradores donde sea relevante la norma 35. Incluye el significado de los factores de riesgo psicosociales. También se tienen que llevar los registros de los resultados de la identificación y el análisis de los mismos factores donde sean riesgos psicosociales. Las evaluaciones del entorno organizacional, las medidas de control adoptadas y de los colaboradores a los que se les practicó exámenes médicos. Muy bien, también tenemos que saber sobre la STPS y pues es parte de la inspección, donde se programará una visita y esta puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria es donde se da un citatorio con al menos 24 horas de antelación y sobre la extraordinaria no hay aviso, pues se realizan revisiones documentales, por lo que se tiene que tomar en cuenta varios puntos, como los documentos donde se podrían exhibirse de manera impresa o electrónica. En cuanto estén elaborados, se debe recordar conservarlos al menos durante un año. También son entrevistas únicamente para saber el conocimiento sobre el contenido de la norma 35, ya que varios colaboradores de diferentes organizaciones en el país no saben sobre esta norma.
Es una inspección y la inspección puede seleccionar de forma aleatoria a los trabajadores para realizar entrevistas. Se tiene que hacer un registro de evidencias porque la norma señala que los centros de trabajo deben contar con registros como lo es para los reportes de identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y en el caso de centros de trabajo de más de 50 colaboradores, las evaluaciones de clima organizacional. A veces en los trabajos hay hasta 15 trabajadores exentos de aplicar las evaluaciones. También las medidas de control adoptadas o el protocolo de acción definido, donde es cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación de clima organizacional lo señala. Los nombres de colaboradores a los exámenes a los que se les practica. Se comprobó que la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral y también los plazos para solucionar irregularidades en la inspección, porque se debe recordar que en el caso de detectar violaciones de la norma se emitirá un emplazamiento técnico con plazos para su cumplimiento. Pues esta norma tiene preparados los cambios al reglamento general de la inspección, y entre estas modificaciones se encuentra la reducción de tiempo que tendrán los patrones para corregir las irregularidades detectadas en sus organizaciones, pretendiendo pasar entre plazos de 90 a un 5. Pues son estos días donde se tiene que tener en vista el cansado que se espera de la organización para poder cambiar sus factores psicosociales y poder cumplir con la norma 35 a su 100%, ya que esta norma se implementó para que los colaboradores de todas las organizaciones estén en un buen ámbito laboral y social, para que se puedan desarrollar mucho mejor en persona y en laboral. Los representantes de las identificaciones y análisis de los factores de riesgo psicosociales, y en el caso del centro de trabajo de más de 50 colaboradores, las evaluaciones de la clínica organizacional. Las medidas de este control de adaptación o en el factor de acción definido, con el cual resulta de la identificación y análisis de los factores de este riesgo psicosocial y en la evaluación de la clínica organizacional. Es posible que cuando haya menos de trabajadores aumente el estrés laboral. Cuando hay más de 50, el estrés es menos. En los plazos para solucionar el riesgo de la inspección, recuerda que en el caso de detectar violencia, norma, la tienes que hacer la norma CTPC, emitirá emplazamiento tecnológico con el plazo para su cumplimiento. El plazo para solucionar irregularidades en la inscripción, recuerda que es importante avisar a tu jefe o a tu asesor. Obteniendo que los trabajadores, la responsabilidad del ciudadano de cualquier otro del trabajador involucra un esfuerzo de ambas partes. Esto es por eso que también los colaboradores cuentan con ciertas obligaciones que deben cumplir y a la misma adelante. Obligaciones que deberán seguir los trabajadores, que son los siguientes puntos: observar las medidas de prevención, abstenerse a la realización de prácticas centrales, prácticas en las identificaciones de los factores de riesgo, participar en los eventos, prácticas contrarias, prácticas a la identificación, prácticas con información. Observar las medidas de prevención y, en su caso de control, para controlar los factores de riesgo psicosociales. Un ejemplo de ellos es colaborar para contactar a un entorno organizacional favorable y prevenir denunciar sobre prácticas. Observar de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional y evitar la propagación de actos de violencia laboral. Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosociales en la evaluación del entorno organizacional.
Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosociales y en la evaluación del entorno organizacional. Participar en los eventos informativos, así como compañías de comunicación a la organización y someterse a los exámenes médicos que sean indicados. Para nosotros haber podido impartir este curso era muy importante informarnos acerca sobre la norma 035 que nos habla cómo solucionar el estrés laboral. Para ello les explicaremos poco a poco qué es la norma 035 y de dónde surge. Exactamente, la norma 035 surge en el año de 2013 en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señalado que algunos riesgos tradicionales han surgido o reducido por adelanto de tecnologías y normativas extensivas. Sin embargo, comenzaban a surgir nuevas enfermedades profesionales que iban de lo más bajo a lo más alto, iban subiendo, y para las cuales no existían normatividad. Entre los riesgos emergentes se incluían los de carácter psicosocial. En el 2016, nuevamente la IoT dio una conferencia o una información acerca sobre cómo los factores de riesgo psicosociales, FRP, afirmó que era un problema global que afectara a todas las profesionistas y a todos los trabajadores, tanto en países desarrollados como Norma 35. como lo son Objetivo: identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales en los centros de trabajo. Así que en el año de 2016 la Secretaría ¿Cuáles son de algunos Trabajo y factores de Prevención riesgo Social, psicosocial? a través del Programa Son aquellos Nacional que de pueden provocar Bienestar ansiedad, Emocional y trastornos del sueño, de Desarrollo estrés y de en el adaptación. trabajo, Pero tranquilo, tu empresa y Pronavet tu patrón impulsó están un proyecto obligados a de norma implementar esta norma con y el fin de disminuir los riesgos. identificar, analizar y prevenir los FRP, con el objetivo de incrementar los empleos de calidad y de cultura en prevención en México. Y para continuar con esto, con el curso, nosotros nos informamos si en la empresa donde impartimos el curso tenía la norma 035, ya que una vez concluimos que sí la tenían, decidimos continuar con el curso, ya que es muy importante que todas las empresas lo tengan. A partir del 23 de octubre del 2019, todos los negocios o empresas que cuenten con trabajadores deberán estar presentando para recibir los inspectores de la CTPC o unidades de inspección acreditadas y aprobadas para que realicen las inspecciones con sus centros de trabajo, incluyendo también que es importante el tamaño de la empresa. Estas tendrán que contar con evidencias de documento de la implementación de la norma 035. 15 trabajadores. Establecer las políticas, medidas de prevención de riesgo psicosocial y violencia laboral de las promociones de entorno organizacional favorable. Identificarlos y analizar los factores de riesgo psicosocial y violencia laboral, identificar los trabajadores que fueron sujetos a un acontecimiento traumático o severos, definir la información entre los trabajadores acerca del análisis, los resultados y las acciones preventivas correctivamente de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral en la promoción de un entorno organizacional favorable. También se deberá realizar exámenes médicos a aquellos trabajadores a los que se les detectó algún trastorno psicológico que pudieran tener en respecto a la salud física. Con ello, eso cuenta para 15 trabajadores. Para 51 o más trabajadores, todos tendrán que cada uno de los requisitos de la norma 035 CTPC. Nosotros no podemos diagnosticarlo ya que nos dedicamos al área de pedagogía, pero ¿quiénes lo pueden detectar o revisar? Cualquiera de las unidades de inspección acreditadas a la aprobación de la facultad para emitir y directivamente de cumplimiento a la persona norma oficial mexicana. Para lo anterior existe una unidad de inscripción acreditada aprobada NICE a partir de la dictamen de Gracias a la norma 035 pudimos ver que donde impartimos nuestro curso, las personas eran muy pocas las que contaban con el estrés debido a que algunas
tenían mucho sobreestrés, sobrecarga de trabajo, y pues aplicamos el test psicológico para recomendarles o hacer actividades fuera de su trabajo. Por ejemplo, hacer ejercicio, les recomendamos hacer dibujos para sacar su estrés, también escuchar música, platicar con personas, ya que esto nos dimos cuenta que platicando con las personas también es una forma sana de sacar el estrés.